etcétera. Nos gusta lo original. Y cuando vamos a los supermercados, tratamos de comprar lo mejor dentro de nuestro presupuesto. En el mundo espiritual, lo original tiene un gran peso. Y hoy nosotros queremos hablar de una réplica de una fe. Réplica de una fe. ¿Por qué vamos a hablar algunos minutos de una réplica de una fe? Porque yo estaba analizando mi vida, porque yo estaba analizando todo mi entorno y yo dije, en ocasiones no he tenido una fe original, no he tenido una fe genuina como la palabra de Dios me manda a que yo la tenga, sino que solamente he tenido una réplica de una fe. Si a usted le ponen a escoger, si a mí me ponen a escoger entre una réplica y algo original, casi seguro usted va a tomar lo original. Casi seguro usted va a tomar lo que más cuesta. Pero a Dios en ocasiones le damos lo que no cuesta, lo que no nos cuesta. Y por ende le damos una réplica de nuestra fe y de nuestra entrega. El hermano Tino Montejo estaba hablando en la escuela dominical esta mañana que si siquiera nosotros diéramos el 10% de nuestro tiempo de 24, 20, 18 horas que tenemos despierto, fuera un éxito, porque aprendiéramos más de Dios, tendríamos una relación más de Dios. Y no solamente el 10%. Jesús en los evangelios nos dice, o nos demanda, o nos aconseja, que ni siquiera una hora los discípulos pudieron orar, pudieron estar despiertos cuando se enfrentaban a los problemas y cuando se enfrentaban a la crucifixión de Jesucristo. De manera que no nos pide 10, 20, 30, sino solamente una hora. Pero yo me paro aquí y estoy hablando de eso. No crea que yo estoy excepto. Yo estoy también ahí, porque trato, batallo y casi no lo hago con eso de la oración. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1, aproximadamente en su versículo 22 al 25, dice la siguiente palabra, en el nombre de Jesús. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra nos guía, tu palabra nos redarguye, tu palabra, Señor, en ella encontramos aliento, encontramos descanso, Padre. Permite que la podamos hacer explicativa para las personas que nos escuchan y que nos ven también, y los que estamos presentes. También permite, Señor, que yo pueda adaptarme esta palabra a mi vida y la pueda modelar, Señor. Permite, Señor, que del occidente y del oriente, Señor, vengan hombres, mujeres y familia a este lugar y que sea lleno, pero que sean llenos también de tu presencia y de tu espíritu, Señor. Padre, tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Nosotros nos ponemos, Señor, en tus manos para que tú la hagas explicativa, Señor. Y que no haya ningún espíritu inmundo, Señor, sobre nuestra cabeza en este lugar que quiera intervenir y que quiera, Señor, que nosotros no podamos acuñar y acoger tu palabra a la explicativa, y que tu Espíritu Santo
se revele sobre cada uno de los que estamos aquí y escuchamos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿por qué réplica de una fe? Y suena hasta bonito esto, réplica de una fe. Estaba mirando que en el mundial de fútbol, de soccer, la copa que le dan no es la original, es una réplica. En esos torneos también de soccer, de béisbol, no le dan el original, sino le dan una réplica, porque en ocasiones han visto que están modelando, están caminando y se cae el trofeo y se daña. Pero es una réplica, no es una original. Y cada uno de los que estamos aquí nos encanta y nos gusta lo original. Santiago empieza hablando y dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y hay un punto importante que chocó y que me enfrenta a mí. Yo no sé a ustedes, a mí me enfrenta. Que él dice, no solamente oidores, engañando a vosotros mismo. Es algo que cuando yo lo leo y cuando yo lo estuve analizando, yo pensé y creí. La verdad que mi vida y mi fe es una réplica. Cuando Santiago me está hablando aquí y me está diciendo que no solamente puedo ser oidor de la palabra, que tengo que ser hacedor. De manera que cuando yo escucho la palabra, cuando yo estudio la palabra y no la pongo en práctica, solamente tengo información. Y la información, si uno no la pone en práctica, no sirve de nada. Y le voy a demostrar. Cada uno de los que estamos aquí, fuimos a la escuela, a la universidad, a algún instituto, y a ustedes le dieron quizás matemática, logaritmo, le dieron ecuaciones que ustedes se rompían la cabeza y yo también me rompía la cabeza y ustedes preguntaron, ¿para qué me están dando eso? Y usted ahora se pregunta, ¿por qué el profesor me dio eso si eso no me sirve de nada ahora? Hay algunas veces que nosotros leemos la palabra y la tenemos solamente con información y no sirve de nada porque nosotros no la ponemos en práctica. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Los términos imitación y falsificación a menudo se usan indistintamente, pero no son lo mismo. Imitación y falsificación no son lo mismo. Pasamos a explicar. Los productos falsificados están diseñados para parecerse producto auténtico visualmente. Los productos falsificados pueden parecer casi idénticos a los productos auténticos originales, pero a menudo están fabricados con material de baja calidad. Están diseñados, están fabricados con material de baja calidad. Unos zapatos que el costo final son $100, lo venden en 300, en $400. Esa falsificación, el producto final le cuesta a uno $40 o $60 porque es una falsificación, no tiene la misma calidad. Y por ende, dice el otro, por otra parte, una imitación puede parecer a un producto de marca auténtico, pero no suele ser idéntico. Las imitaciones no contienen marcas o logotipos que sean idénticos a los del producto original. Por eso usted encuentra una imitación de un producto, de una marca que le guste a usted, como un Nike, como un Gucci, y tiene casi todo parecido, pero la letra tiene falta ortográfica o la letra dicen cosas parecidas al producto, pero no son originales. Ahora bien, en la Biblia hay personas que tuvieron una réplica de una fe. Yo creo que sí. Nosotros podemos encontrar el caso de Judas Iscariote. Podemos encontrar el caso de Ananías y de Zafira. Podemos encontrar el caso que Judas duró
dice la Biblia que Jesús duró 3 años en la tierra, en el ministerio, pero quizás, pensando yo, no lo dice la Biblia, quizás Judas conocía a Jesús desde antes, desde un tiempo atrás, o a lo mejor esos 3 años lo conoció y estuvo con el maestro, y le aseguro que vio los milagros que Jesús hacía, y le aseguro que estaba cerca con Jesús ahí, y era una fe réplica. Era una réplica de fe que tenía Judas porque no era original. Parecía discípulo, parecía seguir a Jesús, pareciera que él tuviera toda su confianza en Jesús, pero era una réplica. Está el caso de Ananías y Zafira, que se dejaron llevar por las emociones. Dice el libro de los Hechos que la iglesia tenía todo en común. Incluso vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. Se ayudaban. No había personas que tenían necesidad porque uno con los otros se ayudara. Qué bueno fuera que en este tiempo la iglesia global, la iglesia general, fuera así. Pero casi siempre hay unos ladrones y delincuentes eclesiásticos que agarran todo el dinero y a la viuda, a los huérfanos y a los necesitados casi no llegan nada. Pero gloria a Dios por todo eso. Entonces, cuando hablamos de una réplica de una fe, queremos dar algunos puntos. El primer punto que quiero compartir contigo es: debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. Debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. Y Santiago nos habla del 22 al 24, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La idea que el apóstol nos está hablando o nos quiere decir aquí es que tiene la mente corta, es que olvida rápidamente. Es que si usted se ve en un espejo y luego sale de ese lugar y se olvida de su rostro, se olvida que usted tenía una mancha aquí, se olvida que usted no se ha lavado la cara al levantarse, se mira al espejo, se peina. Esa es la idea que me está diciendo aquí, porque ¿quién de los que estamos aquí no hemos visto en una fotografía, en un espejo, en un video y no sabemos cuál es la característica de nuestro rostro? Todo, creo que hasta el más pequeño que es Nehemías sabe cuál es su rostro. Si le enseñan una fotografía, dice, ese soy yo, papi. Pero la idea que el apóstol me está dando aquí, me está diciendo que una persona que solamente escudriña o lee o escucha la palabra de Dios y olvida la palabra de Dios, no tiene ningún sentido porque es de mente corta. Está cómodo en el hecho de que ha escuchado la palabra de Dios, mientras no la aplicación es engañarte a ti mismo. En otras palabras, cuando venimos a la iglesia, sea cualquier día de la semana, y es como cuando usted necesita echarle gas a su vehículo, ¿dónde usted va? Usted va a la estación de gasolina y llena el tanque. ¿Y cuando regresa nuevamente a la estación de gasolina? Cuando ya no hay gas en el vehículo. Eso es lo que me está diciendo aquí Santiago. Estar cómodo en el hecho de que ha escuchado la palabra de Dios, pero no la aplicación. Estamos cómodos en este siglo en el cual nosotros estamos viviendo, donde podemos escuchar la palabra de Dios por diferentes medios de comunicaciones, diferentes medios y también diferentes aparatos, donde podemos escuchar la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida. Bueno, podemos aplicar la palabra de Dios, lo que me conviene y lo que te conviene a ti, las bendiciones, que creo que a todos nos gustan, pero no nos gusta lo que es el demandar un sacrificio.
Dice, en el mundo antiguo era común para las personas escuchar a un maestro, pero si trataba de seguir a aquel maestro, tenía que hacer y tenía que seguir lo que ese maestro hacía. Era común que hombres que no tenían oficio y que estaban enfadados con su esposa se sentaran en una piedra a filosofar y alguien lo escuchara y alguien lo siguiera. Pero aparte de lo que lo siguieran, tenían que hacer lo que ese hombre decía porque eran discípulos. Pero fíjese que dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se congregaron en Antioquía por un año? Para enseñarle, para ser discípulos. ¿Por qué vinieron y le llamaron cristianos en Antioquía por primera vez? Porque lo que ellos enseñaron se parecía y era original a lo que Cristo le había enseñado a los discípulos. Y fíjese que si usted lee el 25 al 24, ahí encabezándolo estaba Bernabé y estaba Pablo también. De manera que cuando hablamos de una réplica de una fe, estos hombres y mujeres, luego que Jesús partió de la tierra, no tenían una réplica, sino que tenían algo original, porque fueron tan osados que les llamaron cristiano por primera vez. Hoy en día usamos la palabra cristiano muy a la ligera y pensamos que cualquiera que tiene una Biblia o que cualquiera que se pare a hablar de la palabra de Dios y de Cristo es cristiano. Pero a la luz de la palabra, la persona cristiana es otra cosa. Es una persona que modela el amor. Es una persona que modela el temor de Dios. Es una persona que ama al prójimo. Es una persona muy diferente. Jesús usó el mismo punto para concluir su gran sermón del monte. Y Jesús dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que había edificado su casa sobre la arena. Pero aquel que era hacedor de la palabra era semejante a un hombre que había edificado su casa sobre la roca. Y cuando Jesús se para en aquel lugar, después del sermón del monte, a las orillas del Jordán, él está hablando sobre una base, sobre una tierra que era muy menuda en ese entonces a sismo, a terremoto. De manera que los que escuchaban a Jesús sabían que Jesús estaba hablando. Y por eso Jesús dice que nos compara y que lo comparaban a aquellas personas que construían sobre la arena o aquellas personas que construían sobre la roca. Y cuando nosotros construimos sobre la arena, tenemos una réplica de una fe. No tenemos una fe verdadera. ¿Por qué no tenemos una fe verdadera? Porque tenemos la información. Y la información sin la aplicación a nuestra vida, ¿qué es? Es solamente información. El cristiano saludable mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto. No solamente para almacenar los hechos que él no usará. Repetimos nuevamente. El cristiano saludable en la palabra de Dios el cristiano saludable mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solamente para almacenar los hechos que él no usará. Y no sé si usted ha escuchado o ha visto algunas personas que andan escribiendo en un papel, algunas personas que andan dibujando y esto y lo otro, pero su vida dice todo lo contrario. Solamente tienen la información, solamente tienen algo que le llamó la atención en ese entonces, pero en la semana se olvidan completamente. ¿Y por qué nosotros le damos esta literatura para que ustedes la llenen? Porque es más fácil que ustedes recuerden lo que ustedes escribieron que lo que yo le digo. Porque lo que yo digo fácilmente se lo lleva el viento. Y dice Santiago 25, mas el que mira atentamente en la
la perfecta ley, las de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra me está diciendo que yo soy bendecido cuando soy hacedor de la palabra. Santiago me está hablando de que yo voy a recibir una bienaventuranza cuando yo no soy solamente oidor, sino que yo soy hacedor. En aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira en un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. La información que recibió no le hizo ningún bien en su vida. La información que usted, la información que yo, la información que no, los que nos escuchan y los que nos ven a través de las redes sociales, si no hace ningún bien en nuestra vida, no sirve de nada. Entonces hemos estado perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué hemos estado perdiendo nuestro tiempo? Porque si esa información que es bien, porque la palabra de Dios dice que yo voy a ser bienaventurado si soy hacedor, no solamente oidor de la palabra de Dios, no sirve de nada. Aquí yo no conozco gente, pero en mi país sí conozco bastante personas y también a través de las redes sociales he visto muchas personas, porque no crean que yo no brecho o que miro, yo tengo redes sociales también y entro a perder tiempo a veces, no siempre, no, pero a veces. Yo veo personas que hablan y te dicen que Dios te bendiga, y personas que empiezan su programa de mujeres bailando porque no tienen dinero para comprar ropa, son pobres ellas, y empiezan a bendecir y empiezan a decir que Dios te va a dar, que Dios te va a dar algo, y usted prende o entra a través de su dispositivo móvil inteligente a cualquier de esas plataformas y usted empieza a mirar el comienzo de ese programa. Usted dice, no, este programa es cristiano, porque le dan un recua de bendición y usted dicen y le citan la Biblia, pero después vienen a bailar y después vienen a hacer tantas cosas inmorales. Esos son los que escuchan la palabra, pero no son oidores de la palabra. Porque a nosotros nos encanta la bendición, pero no nos encanta hacer lo que dice la palabra de Dios. En otra palabra, solamente queremos nuestros derechos, pero no queremos lo que nos corresponde hacer. Yo tengo derecho, pero si tienes derecho, también tienes responsabilidades. Y si tenemos derecho, si usted es real sacerdocio, nación santa, recuerde también que usted tiene responsabilidad, ¿no? Dice la palabra de Dios en Juan 5:39. Escuche qué dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Con quién Jesús está hablando aquí? Con personas que escudriñaban la palabra, con escribas y fariseos, con personas que sabían la ley de Moisés, con personas que eran expertos en la palabra de Dios. Pero escuche que sigue hablando Jesús, dice, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo, ustedes escudriñan la palabra y ustedes saben que éstas nos enseñarán y que nos guiarán al verdadero camino, pero obvian que ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Y no quieren venir a Dios para que tengan vida. Jesús le da una galleta sin mano y le está diciendo, escudriñad las escrituras. Porque lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy compartiendo con ustedes, se encuentra en la palabra de Dios. Y ustedes lo saben. Y ustedes saben que es correcto, que yo no le estoy poniendo ni le estoy quitando. Ahora bien, ustedes no lo quieren entender porque la gloria de Dios, porque la profecía que hablaron los antiguos testamentos se ha cumplido en mí. Y Jesús dice en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren recibir la palabra de Dios
porque solamente quieren recibir la parte que nos conviene. ¿Hay alguno aquí de esos que nos gusta una parte del versículo bíblico, pero no nos gusta el otro? O habemos algunos que solamente leemos el versículo, pero no leemos el capítulo completo. Y dice en cualquier versículo, y Dios te va a bendecir en tu entrada y en tu salida. Y todo, amén, gloria a Dios, pero no pasamos de ahí. De ese versículo no pasamos, porque no queremos leer el contexto completo, no queremos leer lo que sigue diciendo, más para abajo o más para arriba. Y tenemos una perspectiva y tenemos una visión y sacamos una conclusión de que yo soy cabeza, de que yo no soy cola, de que Dios me va a bendecir y de que Dios dijo que todo lo que yo pida en su nombre, Él lo va a hacer. Y ya, leemos solamente ese versículo, pero no leemos el capítulo completo. Esos solamente son los oidores de la palabra de Dios. Y en este tiempo hay bastantes personas que tienen una réplica de una fe, no tienen una fe original. La antigua palabra griega traducida, considerar, tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Por aplicación, Santiago se está refiriendo a la persona que hacen un escrutinio cuidadoso a la palabra de Dios y se le podría tener como verdaderos expertos o verdaderos cristianos en la Biblia, pero al fin no resultan en hacedor. Hacen un escrutinio tremendo, son exégetas teólogos de la Biblia y dicen, no, porque hermano, se sabe la Biblia completa, no sabemos la Biblia completa. En tal versículo dice esto, esto y esto y esto. No, pero yo considero esto y esto. Hermano, son maestros de la Biblia, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Por ende, lo que tenemos es una réplica de fe. No tenemos una fe verdadera. Y concluimos con esto. Mateo 23, 2 al 4, el mismo Jesús hablando de los oidores, el mismo Jesús hablando de las personas que tienen réplica de fe, no una fe original. Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos y a las personas que nos escuchan. En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra, de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran flojos los escribas y los fariseos, ¿no? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Y qué le está diciendo Jesús aquí? Yo no puedo venir a decirle que hagan cuando yo no hago. Hay un sinnúmero de gente que dicen, no, porque tú tienes que hacerlo aquí. La gran mayoría de las personas tienen una idea muy clara, tienen una idea muy certera de lo que cada uno tiene que hacer con su vida, pero ellos no tienen una idea de lo que yo tengo que hacer con mi vida. Yo creo que si el hermano viste de esta forma se ve mejor. No, pero yo creo que si el hermano trata mejor a su esposa. No, yo creo que si el hermano deja ese trabajo es mejor. No, yo creo que si mi mamá hace esto. No, yo creo que si mi hijo hace esto. Tenemos una idea muy clara de la vida de las otras personas, pero no tenemos una idea clara de nuestra vida. Y Jesús lo que me está diciendo aquí, que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra, se sentaban en la sinagoga, se sentaban en el templo, se sentaban en cualquier lugar y le decían hagan, pero háganlo de esta forma. Y Jesús dice que ni con un dedo ellos se movían para ellos hacer nada al favor de ellos, no a favor de los otros, a favor de ellos. O sea que completamente era una réplica de una fe. No tenían una fe genuina. Entonces la palabra que nosotros queremos compartir y queremos que tú te lleves y queremos que tú la hagas tuya en esta hora es que te pregunte,
Y es que me pregunte yo mismo, ¿mi fe hasta el tiempo, hasta el día de hoy, es una réplica o es una fe genuina o es una fe original? Es una fe en la cual yo me puedo presentar delante de Dios y decirle a Dios, Señor, he hecho como tú me has dicho, he creído o he confiado en ti. A veces pensamos que la fe es dar un paso al falso. Eso no es fe. La fe es dar un paso firme. Y la firmeza está en la palabra de Dios. La firmeza está en lo que tú has creído, en lo que tú has visto que Dios ha hecho en tu vida. Entonces la pregunta que lanzamos en esta hora, en esta mañana, para que tú analices y para que tú medites es la siguiente. ¿Mi fe es una réplica, una falsificación o es original? Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande. Gracias porque a través de tu palabra yo puedo comprender en la situación en la cual yo estoy. Gracias, Señor, porque tu palabra me confronta y tu palabra me guía también. Pero también tu palabra me da esa puerta del perdón, esa puerta para yo salir, esa puerta, Señor, para yo regresar nuevamente a ti. Al igual que el hijo pródigo, Señor, recíbeme y recibe a mis hermanos. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.